Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este trimestre tenemos este tema importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los romanos, por supuesto. Y en esta semana que ya estamos avanzando bastante, estamos estudiando este asunto también muy interesante, el cual se titula Todos somos pecadores. Ya hemos visto nuestra condición y cómo somos culpables ante Dios. Pero vamos a recordar una vez más juntos el texto que estamos nosotros aprendiendo. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, el verso número 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Y dice así: Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, así que con este texto de la Biblia, que ya vamos aprendiendo, vamos a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecer por el descanso que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que su buen espíritu nos pueda guiar y sus buenos ángeles puedan ayudarnos en todo. Quede con nosotros en esta hora y permita que su palabra pueda ser grabada en nuestras mentes de tal forma que podamos vivir por ella. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que lleva por título Gracia derramada. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: puesto que no podemos ser justificados por nuestra obediencia a la ley, ¿cuál es la única manera de ser justificados ante Dios? Esto es, por más que usted desee ser justificado obedeciendo a la ley, porque no puede, recordemos que no puede condenarnos, sí, pero no puede justificarnos. ¿De qué manera podemos ser justificados entonces delante de Dios? Bueno, dejemos que la palabra de Dios se exprese y nos hable. Vamos a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios y vamos a ir allá en el libro de Romanos, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 21 hasta el verso 25. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Biblia nos habla que la única forma de obtener la redención se encuentra en Cristo Jesús y en el sacrificio que Jesús ha hecho en favor tuyo y en favor mío, en tener fe en la sangre que Él derramó en favor de nosotros. ¿Estamos entendiendo cómo es? Muy bien, pues vamos entonces a ir y vamos a leer este siguiente párrafo para profundizar un poco más en esto que venimos hablando. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 465, leemos de esta manera: la imputación de la justicia de Cristo proviene de la fe que justifica, y es la justificación que Pablo tan fervientemente defiende. Él dice, citando Romanos 3,
versos 20 hasta el verso 31. Él dice así: la gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. Esto es, se nos pone como si fuésemos justos delante de Dios, sin ninguna cosa buena que hagamos. Es más, se nos puso porque éramos malos y teníamos que ser justificados. Pero no hay ninguna virtud buena en nosotros que nos recomiende. No hay ninguna cosa buena que nos recomiende. Sin embargo, se nos pone, se nos imputa, se nos da. Pero todavía hay más. Vamos a ir ahora a este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero si bien es cierto que es justificado por los méritos de Cristo, no está en libertad de proceder injustamente. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha del precioso fruto. Esto es, por el hecho de estar justificado, no significa que podemos ahora hacer lo que queramos. Muy bien, nosotros podemos estar justificados, pero si procedemos a hacer mal, quedamos en la misma condición que estábamos antes. La fe obra por amor y produce un fruto. ¿Cuál es ese fruto y cómo funciona? Bueno, obedeciendo. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Cristo y el creyente se hacen uno, y la belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la fuente de poder y de amor. Cristo es el gran depositario de la rectitud que justifica y de la gracia santificante. Entonces, cuando el ser humano es justificado y permanece en Jesús, vive la vida de Jesús. Esto es, Jesús se manifiesta a través del creyente. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto interesante entonces, que tu vida pueda ser semejante a la de Jesús, porque Jesús vive en ti. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a un pecador? ¿Cómo Dios va a ser justo y justificar a un pecador? Esto es, el pecador cometió transgresión y la transgresión es penada con la muerte. Dios tiene que ser justo y cumplir esa condenación de la ley. Pero al mismo tiempo tiene que justificar o salvar al que transgredió la ley. ¿Cómo puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? Vamos a investigar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Romanos, capítulo 3, verso número 26. Con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios muestra su justicia y Él viene a ser justo, pero también viene a justificar a aquel que transgredió la ley de Dios. Pero decirlo es fácil. ¿Pero cómo hace eso? Bueno, vamos a ir una vez más a la palabra del Señor y vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso 19 y después el verso 21. Y ahí vamos a leer de esta manera. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él.
Aquí tenemos el secreto y la clave. Jesús no conoció el pecado, porque Él nunca practicó el pecado. Pero Dios lo hizo cargar el pecado, lo hizo llevar en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Y ahora nosotros podemos ser justos delante de Dios, o más bien ser justificados por la vida de justicia que llevó Cristo. Y ahora Él es justo, pues la paga del pecado produce muerte y se hizo provisión para que esto ocurriera. Esa penalidad está satisfecha en la muerte de Jesús. Pero al mismo tiempo es Dios mismo que justifica al transgresor. ¿Estamos entendiendo cómo? Pero si no entendimos cómo, vamos a profundizar un poco más. Y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Deseado de todas las gentes en la página 710, el cual nos dice así: mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, y no podía cambiarse una jota o un tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Entonces Dios no puede decir, ¿sabe qué? Voy a salvar al hombre, pero voy a quitar la ley. Voy a modificar la ley para que el hombre pueda alcanzar la salvación. No, Él satisface las demandas de la ley al mismo tiempo que salva al que transgredió la ley. En Cristo Jesús se sacrificó para salvar al ser humano. ¿Estamos dando cuenta? Lo que ha hecho Jesús, lo que ha hecho Dios mismo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Eso es lo que el ser humano no podía hacer. Esto es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús vino y lo hizo. Y ahora él desarrolló un carácter perfecto, una vida santa. ¿Con qué motivo? ¿Para qué? Bueno, vamos a investigar esto en este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Esto es, el ser humano no tiene un carácter bueno. El carácter bueno viene de parte de Dios. De esta forma, ese carácter puede ser tomado de Dios y puesto en el ser humano. Y de esta manera el hombre vive una vida que no es la de él, pero es la de Cristo. Solo que tiene que aceptarla por fe. Pero aún hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, Él es justo porque Él hizo provisión para la demanda de la ley. Pero al mismo tiempo, Él mismo fue el que justificó al hombre que se encontraba en transgresión. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros. Y al estudiar estas lecciones podamos entender el sacrificio que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que Él quiere darnos para poder ser justificados delante de Dios. Guárdenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana.
por hoy. Que Dios te bendiga.